Y en esta mañana continuamos con Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23, verso 5b. Salmos capítulo 23, verso 5b. Y la vez pasada estuvimos hablando del 5a. Nos habíamos quedado hasta donde dice, tú preparas mesas delante de mí. Y habíamos hablado de la bendición que es estar en la mesa del Señor. La bendición que tenemos con estar con nuestro Salvador en la mesa. Y en esta mañana vamos a ir por la misma línea, pero vamos a ver quiénes son los enemigos y qué es ser ungido. ¿Qué es que nuestra cabeza esté ungida y nuestra copa rebosando? Y hay algo importante en este verso que vamos a estar viendo hoy. Y es que en el pastor, en las manos del pastor, no hay nada que nos pueda separar de él. Y esto lo hemos hablado desde el verso 1 hasta el verso 4. Habíamos hablado que el pastor tiene en sus manos una vara que es para proteger y matar a los depredadores. Y también tiene un cayado, que es para dirigirnos y para alar a las ovejas tercas a que regresen al buen camino. Pero no solamente eso, sino que David también nos presenta ahora en el verso 5, que Él nos lleva a la mesa a estar con Él. Fíjense que David primero dice el verso 1, Él es nuestro Señor, Él es nuestro pastor, Él es el Dios Todopoderoso, es quien nos dirige, quien nos cuida. Y luego vemos que David dice que en lugares de verdes pastos nos hace descansar y nos hace comer, nos hace reposar. Y esto nos lleva a restaurar nuestra alma. Y esta restauración nos lleva a vivir una vida en justicia para amor de su nombre. Y luego de Él cuidarnos, de Él protegernos, Él nos lleva a la mesa, en donde nada ni nadie puede sacarnos de allí. Fíjense lo que Juan capítulo 10, verso 10 al 11 dice. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cómo podemos saber qué es la vida en abundancia? ¿Qué es vivir en abundancia? ¿Qué es vivir en bendición? Eso solamente nos lo da el pastor. Eso solamente la podemos experimentar en Cristo Jesús. Una vida verdadera, una vida en abundancia, una vida caminando hacia la justicia, una vida caminando en la verdad, en la hermosura, en la integridad, una vida caminando en perdón de pecados, solamente se encuentra en el Señor Jesucristo. Fíjense que el Señor, mientras estuvo en la tierra, dio señales de lo que es vivir una vida en abundancia. Él alimentó a miles. Él le dio de comer a miles. Él multiplicó los panes y los peces. Hermano, eso es vivir una vida en abundancia. Mientras Él caminó en la tierra, Él sanó a muchos. Él levantó muertos, limpió leprosos, liberó a endemoniados, dio vista al ciego, paró flujo de sangre, resucitó a una niña, restauró la oreja de un enemigo. Eso es vida en abundancia. Pero es todas estas señales, alimentar a miles y que no tengan hambre, multitudes sin enfermedades siendo sanadas. Esto solamente se vive en la eternidad. Estos son señales del Señor Jesucristo que señalaban a la eternidad. Obviamente en su momento señalaban que Cristo es el único Mesías
el enviado de Dios, el mensajero de Dios. Pero si pensamos bien, ¿cuál era el fin de estas señales, de estos milagros? Obviamente era glorificar a Dios. Pero señalaban al estado en que el hombre va a estar sin pecado, sin enfermedad por toda la eternidad. Eso es vivir en abundancia. Y hermanos, eso es lo que podemos vivir hoy, ahora, en Cristo Jesús. Y usted dirá, pero es que en Cristo sigo teniendo enfermedades. Pero es que en Cristo se me hace difícil terminar el mes con comida en la nevera. Es que en Cristo paso dificultades, hermanos, sí, pero vivimos hoy día la salvación, vivimos hoy día la restauración, vivimos hoy día el perdón de pecados, pero esto señala a nuestro estado de la vida eterna que vamos a estar con Cristo Jesús. Vamos a estar viviendo una vida en abundancia, pero esa vida en abundancia se vive hoy, aquí en la tierra. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Nos ponemos de pie y leemos Salmos capítulo 23, verso 5b, pero vamos a leer el 5 completo. Dice: tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pueden tomar asiento. He dividido este mensaje en 2 puntos. El primer punto: el pastor nos protege. El pastor nos protege. Fíjense que este punto lo hemos visto varias veces en el Salmo 23. Y el segundo punto: el pastor nos bendice. El segundo punto: el pastor nos bendice. Así que en este mensaje vamos a estar viendo, o vamos a aprender que Jesús protege y bendice a sus ovejas. Vamos a estar viendo que Jesús protege y bendice a sus ovejas. Primer punto: el pastor nos protege. Aquí vamos a ver que somos enemigos de los enemigos de Jesús. Y segundo, vamos a ver que somos protegidos por Jesús. Primero, somos enemigos de los enemigos de Jesús. El verso dice: tú preparas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Y tenemos que identificar primero quiénes son los enemigos. ¿Quiénes son aquellos que están como enemigos de nosotros? Y hermanos, nuestros enemigos son aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Fíjense que cuando venimos a los pies de Cristo y Cristo nos salva, nos redime, cambia nuestro corazón, cambia nuestros deseos, ya los enemigos no son aquellos que van en contra de nosotros, que van en contra de nuestros deseos personales, no son aquellos que se oponen a nuestro futuro, no son aquellos que nos atacan de manera personal, sino que ahora los enemigos de nosotros son enemigos de Cristo. Primero son aquellos que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son aquellos que activamente están en contra de nuestro pastor, que es Jesús. Jesús mismo nos advirtió de nuestros enemigos. En Juan capítulo 15, verso 20 dice: acuérdense de las palabras que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Fíjense que Jesucristo no está diciendo: ustedes ahora van a ser perseguidos por sus enemigos. No, Él dice que si lo persiguieron a Él, si lo llevaron a la cruz a Él, si lo llevaron a la muerte a Él, no crean que la iglesia es mayor que su Señor. Al contrario, vamos a sufrir lo mismo que Cristo ha sufrido. Vamos a tener enemigos en este mundo. Enemigos, como dije antes, que van en contra de la verdad, en contra de Cristo Jesús. Y entonces, ¿quiénes son esos enemigos? Satanás es nuestro enemigo. Satanás zarandea, engaña, destruye. Satanás quiere impedir que tú realmente escuches el evangelio si no has creído en Cristo Jesús. Te va a poner muchas excusas, vas a comenzar a pensar: eso son historias, son fábulas, no es verdad, es mentira.
Esas son artimañas del enemigo. Y a la iglesia va a tratar de destruir, de acusar aquello que Cristo ha hecho. ¿Quién es otro enemigo? El mundo. Y esto ustedes lo han escuchado antes, el mundo. El mundo que no acepta el evangelio. El mundo que no lo aceptará a ustedes porque ustedes no son del mundo. Este mundo que rechaza todo lo que es verdad, todo lo que es verdaderamente hermoso, todo lo que es reverente, todo lo que es realmente luz. Y lo que Jesucristo dice es que mientras nosotros estemos en el mundo, tendremos enemigos. Mientras usted camine, inclusive mientras más fiel usted quiere ser al Señor, mientras más fiel quiere ser a la palabra de Dios, más enemigos se levantarán en contra de usted. Si usted es creyente y no experimenta el rechazo, si no experimenta la presión del enemigo, si el mundo no tiene ningún problema por lo que usted habla, la manera en que usted piensa y la manera en que usted vive, entonces hay algo raro en su cristianismo. Entonces hay algo raro en su creencia. Entonces hay algo raro en la manera en que usted vive. Eso quiere decir que usted está muy inactivo. Porque fíjense que las ovejas del Señor se dan a conocer. Porque las ovejas del Señor, dice Juan 10, que no escucha a aquellos que son falsos pastores. Las ovejas del Señor escuchan solamente la voz del pastor. ¿Y qué entonces quiere decir eso? Que no escuchan la voz del mundo. Que no viven como el mundo. Que no piensan como el mundo. Que no actúan como el mundo. Y esto entonces está en rechazo de parte del mundo, así creando enemigos alrededor de nosotros. Y hermano, no existe tal cosa como vivir como ovejas de Cristo y vivir una vida moderada o una vida mitad agradando al mundo y mitad agradando a Cristo. No existe tal cosa como un cristiano moderno. No existe tal cosa como un cristiano amante del mundo. Y déjeme decirle algo, esto va bien diferente a lo que es ser una persona normal. Nosotros como creyentes tenemos que ser personas normales. Hay quienes creen que el cristiano debe ser raro, con costumbres raras, con pensamientos raros. Nosotros tenemos que ser normales, que el mundo vea que somos personas de carne y hueso, como ellos, normales. Eso es bien diferente a vivir como ovejas de Cristo. Las ovejas de Cristo viven apasionados por su Salvador. Las ovejas de Cristo viven obsesionados por su pastor. Hablan de Él, escuchan de Él, viven para Él y actúan para Él. Las ovejas están obsesionadas de su Salvador. ¿Y qué ocurre cuando están obsesionadas de su Salvador? Cuando vivimos solamente para nuestro Señor o luchamos para que nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros afectos, nuestra vida sea solamente para el pastor. Cuando luchamos para eso, entonces se levantan los enemigos. Se rebelan los enemigos y hermanos, no se sorprendan si de su propio hogar salen enemigos. No se sorprendan si de su propio trabajo, familia, amigos, se levantan los enemigos. En esos momentos que usted quiere ser fiel y usted lucha en contra del pecado, en contra del mundo, se rebelan más los enemigos. Ahí salen entonces los que son verdaderos enemigos del Evangelio. Los conocerá. ¿Y cómo los vas a conocer? Primero porque algunos te evitarán. Ese amigo por años que usted tenía, ese familiar por años que usted tenía y de momento cambia la relación con esa persona, lo está evitando usted. Y probablemente sea por el Evangelio, por su vida. Otros cuestionarán su creencia y lo pondrán a prueba.
y otros directamente te atacarán. Esos son los enemigos. Ahora, no crea que es algo personal en contra de usted, no. Es por ser ovejas de Cristo Jesús. Es por ser posesión de Cristo. Es por ser pueblo de Dios. Es por ser iglesia que usted tiene enemigos. Pero ¿qué dice luego el verso? Dice, tú preparas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. A pesar de tener enemigos, Jesucristo nos protege. Somos protegidos por el pastor, por Jesús. Si usted ha leído los salmos, ¿qué dice el Salmo 125 del 1 al 2? Déjeme ir allá y le leo. Salmo 125, verso 1 al 2 dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. El Señor protege a sus ovejas. El Señor cuida a sus ovejas de sus enemigos. ¿Y qué quiere decir David en esto? Que estamos en la mesa en presencia de nuestro enemigo. Es decir, que si somos ovejas del Señor y estamos en la mesa del Señor, el enemigo no tiene alcance de nosotros. No puede llegar a nosotros. Podemos estar sentados a la mesa del Señor tranquilos, porque sabemos que tenemos el cuidado directo de Dios y no existe enemigo alguno que pueda arrebatarnos de la mesa del pastor, de la mesa de Dios. Inclusive, una de las ideas de David es que mientras estamos sentados en la mesa del Señor, los enemigos nos miran de afuera y ven todas las bendiciones y todo el trato especial que el Señor tiene con sus ovejas. En presencia de nuestros enemigos, estamos tranquilos con nuestro pastor. Y fíjense que esta actitud no es de enseñarle a los enemigos todo lo que tenemos y burlarnos de ellos, no. Es que ellos, por la bendición que hemos recibido del Señor, también puedan arrepentirse de sus pecados y sentarse con nosotros a la mesa. Como dije la vez pasada, la mesa está abierta. El Señor continúa predicando el Evangelio. El Señor continúa salvando a los pecadores. Continúa recibiendo a aquellos que se arrepienten de sus pecados y vienen arrepentimiento a Él. Él continúa recibiéndolos a la mesa. Pero la idea de David es que estamos tranquilos en la mesa y los enemigos, aunque nos vean, no tienen alcance de nosotros. Podemos estar seguros que Dios nos cuida, nos protege de tal manera que podemos alimentarnos tranquilamente del Señor. No existe nada ni nadie que nos pueda llevar fuera de la mesa de Dios. Fíjense lo que dice Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y hermano, usted dirá, pero es que los cristianos aún mueren, sufren enfermedades, sufren de pérdida de seres queridos. Sí, pero lo que está hablando David, fíjense que aunque pases por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aquí está hablando de que nuestra alma está segura en Cristo Jesús. El creyente no pone su esperanza solamente en las cosas terrenales, sino que la pone principalmente en el Señor, en Jesús, en las cosas venideras. Que aunque nuestro cuerpo vaya desgastándose, aunque la muerte llegue a nuestra puerta, aunque suframos pérdida de seres queridos, aunque suframos en este mundo, nuestra esperanza no está aquí en la tierra, porque lo que pasamos, los sufrimientos de esta tierra no se comparan a la bendición venidera en la vida eterna. Y hermano, cuando tenemos la salvación, nadie nos puede arrebatar de la esperanza segura de una vida con Dios por toda la eternidad.
Fíjense lo que dice Juan 17, 11 al 12 también. Ya no estoy en el mundo. Aquí Jesús ora por nosotros. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús le pide al Padre que nos guarde, que nos proteja. Y hermanos, si hay alguna duda de que Dios nos protege en usted, déjeme decirle que tiene que echarle hacia un lado y estar seguro que Dios le protege. ¿Y por qué sabemos que Dios nos protege y que Dios escuchó la oración de Cristo Jesús? Porque así como Dios guardó al Hijo, aun cuando fue a la muerte, así como Dios resucitó a Cristo en el tercer día y está sentado a la derecha del Padre, Él también lo va a hacer por nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre lo hizo por amor a su Hijo, primero, y por amor a su pueblo. Fíjense lo que dice el verso 23 del capítulo 17 de Juan. Y que los amaste tal como me has amado a mí. El Padre nos ama tal y como amó a su Hijo. Y si el Padre nos ama tal como amó a su Hijo, es porque también nos guardará y nos levantará en los días futuros. Pero también conocemos que el pastor es rey. También conocemos que destruirá a nuestros enemigos. Fíjense lo que dice la pregunta de Catecismo 26. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Cristo ejecuta el oficio de rey sometiéndonos a Él mismo, gobernándonos y defendiéndonos, y refrenando y venciendo a todos los enemigos suyos y nuestros. No hay nadie que nos quite de la mesa del Señor. Una vez en Cristo Jesús, una vez estamos unidos al Hijo de Dios, una vez nos ha perdonado y nos ha declarado salvación a nuestra vida, no hay nadie que nos separe de Dios. No hay nadie que nos pueda arrebatar la salvación. ¿Y qué trae eso? Trae bendición. Eso va a mi segundo punto. El pastor nos bendice. El pastor nos bendice. Aquí vamos a ver dos cosas rápido. La bendición comienza en la salvación y la bendición es ilimitada. La bendición comienza en la salvación. El pastor nos sirve. Fíjense que él dice, tú preparas mesas delante de mí. Es lo primero que dice el verso. Hermano, aquí podemos ver que nosotros somos inactivos en la mesa de Dios. Que no hemos hecho absolutamente nada para estar sentados en la mesa del pastor. Que no hemos hecho absolutamente nada para merecer la salvación de Dios. Ahora, ¿qué hemos puesto nosotros para nuestra salvación? El pecado. Que es absolutamente nada. Hermano, en nuestra naturaleza sin Cristo, en nuestra naturaleza de nacimiento natural, nosotros tenemos carencia de justicia original, es decir, hacemos naturalmente lo que va en contra de Dios, de su voluntad. También tenemos una corrupción en toda nuestra naturaleza. No solamente nuestras acciones van en contra de Dios, sino nuestros pensamientos y deseos están en contra de Dios. En nuestra naturaleza hemos perdido comunión con Dios. Ya no somos amigos de Dios como estuvimos en la creación, sino que está sin Cristo, es enemigo de Dios. Ha perdido la comunión con Dios. En el pecado estamos expuestos a todas las miserias de esta vida. Enfermedades, torpeza, pobreza, depresión, dolor, angustia, infelicidad, insatisfacción, traición, pérdida, etc. En nuestra condición de pecador pusimos nuestra vida al servicio del enemigo, destinados al infierno. No hicimos nada para estar sentados a la mesa del pastor, somos inactivos. Pero aquí vemos la hermosura de Cristo, aquí vemos la hermosura de Dios, aquí vemos la hermosura del verso 5, tú preparas mesas delante de mí.
Tú, Señor, activamente preparas mesa delante de mí, pecador, que no quiero estar contigo, que no quería estar contigo. Y sin embargo, tú me llamaste a la salvación, me limpiaste mis pecados y me llamas oveja tuya. Dios es activo a la mesa. No hemos puesto absolutamente nada, Dios hizo absolutamente todo. Déjeme leer algunas de las preguntas del catecismo de niño que nos trae luz al lado activo de Dios, a nuestra salvación. El catecismo de niño, lo voy a leer rápido porque son varias, dice: ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Tengo que arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo como mi Salvador. La próxima: ¿cómo te arrepientes de tus pecados? Tengo que lamentar mi pecado, aborrecerlo y abandonarlo. ¿Por qué tienes que aborrecer y abandonar tu pecado? Porque el pecado desagrada a Dios. ¿Qué significa creer en Cristo? Confiar solamente en Cristo para mi salvación. Y fíjense esta pregunta, que es el punto que les quiero traer. ¿Puedes arrepentirte y creer en Cristo por tus propias fuerzas? La respuesta es no. No puedo arrepentirme ni creer a menos que el Espíritu Santo cambie mi corazón. Aquí vemos el lado activo de Dios en nuestra salvación. Él nos dice: tienes que arrepentirte de tus pecados, pero es Dios el que puede hacer que tú te arrepientas de tus pecados. Es Dios quien nos trajo, hermanos, a su salvación. Es recibir ese banquete preparado delante de nosotros solamente por Dios. Aquí vemos la hermosura. Él nos sienta a su mesa. Él nos protege del enemigo. Pero tenemos la bendición que podemos participar de todo eso solamente porque Dios mismo lo hizo. Porque, hermano, usted estaba perdido en sus pecados. Porque estábamos en oscuridad. Porque nuestros deseos realmente no eran para Dios, eran para nosotros mismos. Queríamos vivir la vida como la queríamos vivir. Queremos hacer lo que queríamos hacer, como dice el libro de los jueces, hacer todo lo que estaba bien delante de nuestros ojos, sin tener a Dios en cuenta, sin tener en cuenta que nuestras acciones son grandes delante de Dios y nuestros pecados nos llevan al infierno. Pero Dios mismo, por amor a nosotros, envió a su Hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que viva una vida eterna. Usted no hizo nada. Dios hizo absolutamente todo. Y aquí vemos la bendición que es ilimitada de parte de Dios. Dice: has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí David habla de una bendición ilimitada. Él ungió nuestra cabeza. ¿Qué quiere decir la unción de cabeza, hermano? Es como cuando usted va a los Estados Unidos. Aquí no pasa mucho. En el invierno y usted va con su gorro y su jacket, ¿verdad? Para cubrirse del frío. Cuando usted entra a la casa del que lo ha invitado a la casa, probablemente esa persona le quita el jacket, le quita el sombrero y lo guinda en algún lugar para que usted esté cómodo dentro de la casa. Es parte de la hospitalidad de la persona que lo está recibiendo en su hogar. Y aquí es lo mismo que pasaba en los tiempos de los judíos. Cuando usted entraba a una casa, le ungían su cabeza como parte de hospitalidad para que usted entrara y estuviera cómodo en el hogar. Pero esta unción de la cabeza tiene un símbolo de generosidad, un símbolo de bienvenida, de hospitalidad, pero también de salud, de prosperidad, de felicidad y de honor. También es un símbolo de festividad y de alegría. Y hermano, ¿en dónde nosotros encontramos todo esto? Solamente por medio de la sangre de Cristo Jesús. Solamente por medio de Cristo Jesús, cuando somos lavados por su preciosa sangre, somos ungidos por la sangre de Cristo, entonces encontramos la verdadera felicidad y la festividad aquí en la vida. David, en otras palabras, está afirmando que en Dios solamente se encuentra la felicidad abundante. En Dios tenemos bendición, refrigerio y comodidad. Fuera de Cristo tenemos miseria, pecado y destrucción.
Y fíjense lo que dice copa, luego dice la copa está rebosando. Aunque usted no lo crea, cuando yo salí de la cuarto año, uno de mis primeros trabajos era de mesero. Y una de las cosas que enfatizaban en donde fui entrenado de mesero era que era por tiempo. No podía pasar quizás de 3 minutos hasta que yo fuera a la mesa de las personas que habían entrado recientemente. Luego de eso había un cierto tiempo para darle el agua, para darle el refresco, para darle la comida. No se podía pasar de esos tiempos. Hoy día usted va quizá a un restaurante y pasa 1 hora y no lo han atendido. Pero para ser un buen mesero había que estar pendiente de la mesa. Al punto de que el vaso, lo que estuvieran tomando, no podía vaciarse más de la mitad del vaso. Usted tenía que ir y nuevamente suplirlo con lo que estaban bebiendo, para que no pasaran necesidad. Esto es lo que David está hablando. Mi copa está rebosando y habla especialmente del vino. No, a nosotros no nos falta el vino, no nos falta lo que necesitamos en la vida. Estamos llenos de bendición, llenos de amor de Cristo, llenos de prosperidad. Y usted dirá, pero hermano, pero pastor, yo paso necesidades. Quizás usted no está mirando con agrado su vida. Usted tiene muchas bendiciones. Si su familia está hoy aquí en la iglesia, usted está lleno de bendiciones. Si sus padres, hijos pequeños, si sus padres son creyentes y los llevan domingo tras domingo a la iglesia, su copa está llena. Si sus hijos están siendo criados en el evangelio, Padre, Dios los ha bendecido grandemente. Si su esposa, su esposo están luchando con el pecado y caminando en santidad, usted está más que bendecido, más que bendecida. No pelee tanto con él ni con ella. Usted está siendo bendecido. Si usted se levanta diariamente con un trabajo seguro, usted está bendecido. Pero mayormente, si sus pecados han sido echados a la profundidad del mal, usted es más que bendecido y vive en abundancia en esta tierra. Porque Cristo Jesús nos ha salvado. Y lo más importante es estar bien delante de Dios. Así que hemos visto hasta ahora que el pastor nos protege. Y hemos visto hasta ahora que el pastor nos bendice. Mi pregunta para usted en esta mañana es, ¿vive usted la bendición de Dios? ¿Está usted sentado a la mesa de Dios? ¿Está seguro que su vida eterna está en las manos de Cristo? ¿Puede afirmar que recibe toda bendición de Dios porque Él le ama en Cristo Jesús? Si usted no ha puesto su fe en Cristo y vive para Cristo, déjeme decirle que la respuesta no es buena. Usted está fuera de la mesa del pastor. Usted está fuera de la protección del pastor. Y usted está fuera de las bendiciones del pastor. Yo le pido que se arrepienta y venga a los pies de aquel en donde único se encuentra la bendición y la vida eterna. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, porque es precisa, es directa. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas y nos bendiga en tu mesa. Ayuda a la iglesia a reconocer que tú nos has protegido y nos proteges del enemigo y que en presencia de ellos tú nos tienes seguros. Ayúdanos también a saber que tenemos muchas bendiciones en la tierra, que nuestra copa siempre está llena y que a pesar de que nuestra vida se vea difícil, que tengamos necesidades, que luchemos con pérdida, que luchemos con enfermedades, con depresión, podamos ver que en Cristo Jesús tenemos bendición. Que el sufrimiento de esta vida no se compara con la alegría que vamos a tener con nuestro gran pastor en la eternidad. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.